a la clase media que vino aquí a esta plaza pensando que le íbamos a quitar la pensión, igual que dijeron cuando se firmó el acuerdo de paz que los guerrilleros se iban a quedar si dejaban las armas con la pensión de los viejos. Yo les digo desde aquí, les mintieron, los engañaron tal cual llevan a los viejos en los días de elecciones de la mano de unas señoritas o de unos señores a votar por el que les va a quitar su pensión, por quien va a ser su verdugo. Engañados. Hoy aquí estamos haciendo algo importante, no solo dar un bono pensional. Hoy aquí estamos entregando ciudadanía a la tercera edad, volviéndola sujeto político, como que hay que volver a la juventud de Colombia, sujetos pensadores en los demás, sujetos en el poder de decidir las cosas en Colombia. Eso es lo que se llama poder constituyente. Le tienen miedo a la palabra. Creen que es que me voy a reelegir. Otra mentira. Aquí lo que hay que reelegir es la buena política, el buen gobierno, el gobierno en favor de los pobres, el gobierno del pueblo. Si nos devuelven al pasado, si nos devuelven a ese pasado, lo que va a seguir es sucediendo lo que el pasado nos trajo: humillación, desalojo, violencia, hambre, masacre y sangre. Colombia no debe volver a la masacre y a la sangre. Colombia tiene que ir a una era de paz. Comenzamos la semana 33. Me gusta ese número. La semana 33 del año 2024. Y la queremos comenzar primero que todo dándole las gracias a todos ustedes por su apoyo, por vernos, por darle un clic a nuestros videos, por enviar un comentario. Y también queremos desearles pues que esta semana sea una semana de victoria, tanto en lo personal como en lo colectivo, que tenemos un sueño mutuo, y ese sueño es el cambio para nuestro país. Hoy, lunes 12 de agosto, como lo digo, comienza la semana 33 de este 2024 y se cumplen 736 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Resulta que en el último video, incluso le pusimos el título Petro dando cátedra de economía, hablamos de que ese video era importante ver toda la participación y toda la presentación, el discurso, la alocución, como yo a veces las llamo, de Gustavo Petro. Era muy importante tomarlo, escucharlo todo. Yo cogí, les traje a ustedes 7 minutos claves, donde de esos 7 minutos ya esa derecha criminal, y ahora viene Willy Colón, por eso es el título también, con 1 minuto y medio, sin escuchar, porque si lo hubiera escuchado no hubiera escrito lo que escribió. Y si hubiera investigado, ¿no? Ahí también en el video de la intro vieron incluso que esa de la inversión forzosa, esa palabra inversión forzosa, ya se había utilizado en gobiernos anteriores. Pero eso, como siempre ocurre, toman un fragmento del video, 1 minuto y medio, y en base a eso, a lo que dice un portal, lanzan un improperio. Por eso, como lo dije, pusimos el título del video: ¿de qué estás hablando, Willy? ¿Qué es lo que está hablando Willy Colón? Resulta que vean, esto es lo que ocurre. Misión cumplida. Petro anuncia que firmará un decreto para tomar todo el dinero que tienen los colombianos en sus cuentas de ahorro para financiar sus proyectos. ¿Qué piensan hacer ante esta expropiación? ¿Ah? Y venimos hablando, ¿no? Las noticias en este momento y personas que tienen una cantidad de seguidores, aunque ya sabemos la posición radical ultraderechista de este cantante. Para sus proyectos, el dinero de un decreto para tomar el dinero que tienen los colombianos en sus cuentas de ahorro.
Eso no fue lo que él dijo. Eso no fue lo que él dijo. Entonces, pues ahí sale don Willy Colón y dice: esto se ha desviado hacia el socialismo al estilo de Castro y Chávez. ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¿Ah? Yo retrógrada donde se expropian de los bienes del pueblo para empobrecerlo. La destrucción de la clase media es su objetivo. Y también, por eso puse ese video del mensaje a la clase media. Destruir la clase media. Y en esto hay algo que incluso hasta Gustavo Petro. Sabemos que muchos de los votantes de Gustavo Petro son gente pobre, son las clases populares del país, los campesinos y nosotros también, obviamente los que estamos fuera del país, somos un gran porcentaje que votamos por él. Pero sabemos que él siempre ha querido que la gente salga de la pobreza. Eso incluso puede ser el camino a que esa clase pobre, esa clase popular incluso llegue a pertenecer a la clase media. Esa clase media que esa derecha sin argumentos, porque se da uno cuenta que esa misma clase media en las marchas, las entrevistas que hacían, ya es típico ver entrevistas y esa gente de la clase media escuchando burradas, diciendo burradas. Hemos visto también cómo el propio Gustavo Petro ha enviado ese mensaje del proceso de comunicación que no está llegando a esa clase media. Entonces ahora el argumento es decir que la clase media Gustavo Petro la quiere destruir. Nada más increíble y nada más fuera de los cabales. Esa clase media es la que dice odiar a Gustavo Petro. En eso pues queda manifestado, ¿no? Quedó manifestado con las marchas. No podemos generalizar, no toda la clase media, pero sí una gran parte de esa clase media. Entonces continúa acá el post que dice: ya que consideran que esta clase es peligrosa, la clase media piensa demasiado y está mejor educada. Un pueblo hambriento no tiene ni el tiempo ni la fuerza para resistir. Qué grave eso que escribe Willy Colón. Y estamos esperando a ver si Gustavo Petro, aunque no lo debería hacer, pero vamos a ver si de pronto esto tiene algún tipo de respuesta por parte de Gustavo Petro. Pero sí tuvo respuesta por parte de Alejandro Ocampo. Y acá dice, vean la respuesta de Alejandro. Maestro Willy Colón, aquí en Colombia lo apreciamos mucho. Ya, en Colombia. Y usted lo sabe. Le pido, en nombre de millones de colombianos, que si usted va a opinar sobre lo que pasa en Colombia, le sugiero hacerlo teniendo fuentes formales de información. Así evitará caer en errores e imprecisiones que pueden generar desinformación en la sociedad e inconformidad en millones de personas, que sabemos que esa información no es verdad. Aquí no se ha expropiado a nadie. Aquí se está fortaleciendo la clase media. 1.600.000 personas salieron de la pobreza. La inversión extranjera creció. El desempleo y la inflación han bajado. Por favor, infórmese mejor. No cree cuentos que generan pánico en la sociedad solo por sesgos ideológicos. Usted tiene derecho a ser un activista de derecha radical, pero eso no debe quitarle la responsabilidad al opinar. Puede criticar y opinar, pero por favor, sin generar confusiones. Lo apreciamos, maestro, como el gran artista de música que es usted. Muy buena, la verdad, la respuesta de Alejandro Ocampo. La palabra, esa palabra que está generando, lo sabíamos, lo dijimos en el video y por eso dijimos, es importante escuchar toda la intervención, es 1 hora, 5 minutos que duró la intervención de Gustavo Petro en ese encuentro. Esa palabra, inversión forzosa. Palabra que, como puse en el video, también hay un post de Álvaro Uribe que está siendo viral en estos momentos, que se envía en el año de 2021. El post es este. Aquí lo publica Garbal 29. Para la pequeña y mediana empresa, 9, radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento. Como vemos acá, 7 de abril del 2021.
aquí estamos viendo la fecha de ese post de Álvaro Uribe. Entonces es un mecanismo que, como lo dijo el propio Gustavo Petro, ya existía. Queremos una reactivación económica, sí, que lleve inversiones a unos sectores productivos, de acuerdo a nuestro programa de gobierno: agricultura, agroindustria, industria, turismo. El turismo es un servicio. Dentro de la industria, vivienda, agricultura que contemple la producción de alimentos, no la explotación de la tierra de manera ineficiente como la ganadería extensiva, y que al contemplar la producción de alimentos le dé el suficiente peso social y político a los productores de alimentos en Colombia, entre ellos los más, el campesinado del país. Por eso hemos hablado de una reforma agraria. Queremos, esas inversiones forzosas ya existen hace tiempos, esto no es un invento nuestro. La banca inventó una palabra que se llama sustitución, que en mi opinión no ha funcionado bien, en tanto ha impedido la democratización del crédito agrario en Colombia. Sobre este modelo, que ha permitido que tengamos tasas de crecimiento agrario en producción de alimentos anual del orden del 9,3%, no hace mucho, hace 2 meses. 9,3% de crecimiento ha sido un jalonador de nuestra economía en este entonces. El gobierno y la agricultura han sido los jalonadores, por eso no estamos en recesión. El gobierno se debilita porque nos dejaron una deuda de 100 billones de pesos adicionales para pagar en este año y el año entrante. Tema que tiene que ver con el pasado inmediato, pero es así. 70 billones del subsidio a la gasolina, terrible medida de comprar gasolina cara, venderla barata. En la época de la pandemia nos dejó esa cantidad de deuda con Ecopetrol. Si no le pagamos a Ecopetrol, quiebra, que es una cuantía total de cerca de 70 billones. Total, hemos ya pagado una parte importante, pero falta. Y encima un crédito con el FMI de 5.600 millones de dólares, pagadero a 2 años, que este es el primero, que nos eleva la deuda, el pago, el gasto, esto no se dice mucho en la prensa, de un momento a otro pasamos de 76 billones a 112 billones de pago de la deuda pública de Colombia en el presupuesto nacional. Nos ahogó, nos hace reducir la inversión pública. Hemos hecho maromas para que aún bajo esas circunstancias no se baje el grado de inversión de Colombia, y lo hemos logrado en 2 años. Quien bajó el grado de inversión en Colombia fue otro año 2021. Y lo que hizo en relación al sobreendeudamiento de Colombia, hoy lo estamos pagando. Y como disminuye la inversión, que no es una buena noticia para una reactivación económica, es que queremos ir al Congreso con 2 proyectos o 2 bloques de proyectos. El de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño, a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura, que a la banca le conviene porque en este momento se está deteriorando su cartera y la crisis mundial hace un estornudo más fuerte, pues tendríamos una crisis bancaria, que es la primera demostración de una crisis siempre. Ya en el 98 lo vivimos, yo la trataría de manera diferente, pero una manera de mitigarla es que el ahorro del público que está quieto en los bancos, o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex, a Banco Agrario, o Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda y de vivienda
e incluso yo diría de turismo, porque es lo que nos puede reactivar económicamente. ¿Perdería el banco ese dinero que no es de él, es del público? No, no, porque nosotros se lo devolvemos con tasa de interés modesta. Es una forma de bajar el costo financiero. Aquí hemos hablado, o en ese cuadro habíamos hablado, del costo de la energía. Aquí estamos hablando del costo financiero. Si se reduce el costo financiero, el costo de la energía, competimos. Esto no es expropiación, esto no es como lo están diciendo. Y entonces llama mucho la atención, ¿no? La gente que piensa que estos bancos hacen con la plata. Creen que la plata se queda ahí quieta, la plata de los ahorros. No, los bancos invierten esa plata. Entonces, si se está pidiendo una plata que se va a pagar con intereses, que no se va a expropiar ni nada por el estilo, ¿en qué radica la expropiación? ¿En qué radica? Y que el dinero de los propios colombianos que tengan ahorrados, pues vaya a los proyectos de transformación social del país, ¿no? Eso no lo ven, solamente es el sesgo ideológico, cómo se va a apoyar al guerrillero y a esa gentuza, ¿cierto? Es la conclusión que se saca después de esto. Es una plata que se utiliza, pero lo que pasa es que siempre la utilizan, si no se sabe, pues como eso no aparece en medios, esa plata la utilizan es siempre para enriquecer, la plata que tienen ahorrada es para enriquecer, para las vías 4G, para todo ese tema que Gustavo Petro viene denunciando, pero no para la inversión del territorio. Para eso nunca se ha utilizado, entonces ahora que se pide que se utilice para eso, devolviéndose esa plata, porque no es expropiar es quitar. Acá se está pidiendo un préstamo a la banca, como parte de ese acuerdo, un préstamo de la banca que vaya a esa necesidad de inversión que requiere el país en esos sectores que habíamos hablado, ¿no? Sectores como la vivienda. Esos temas los tocamos en el video anterior, acá incluso lo tengo subrayado. Vivienda, turismo, agricultura, agroindustria e industria. Eso fue lo que le propuso Gustavo Petro a la banca. Entonces tergiversan todo, hablan de expropiación, se basan en minuto 30, que ahí tampoco en ese minuto 30 dice eso, que no lo dice, porque es que es increíble. Entonces acá traemos también este post de Donca. Aquí vemos su perfil, concejal del Pacto Histórico, Donca, hagámoslo real por Bogotá. Entonces ella habla de esa propuesta, ¿no? Del dinero público. Entonces vamos al post de... Para reactivar la economía, el gobierno nacional propone una ley de financiamiento para que el dinero público impulse la transformación productiva, apoyando las economías populares y avanzando hacia una economía descarbonizada. Las inversiones forzosas, que no son un invento de Gustavo Petro ni tienen relación alguna con la expropiación, como falsamente se difunde en redes, también fueron propuestas y ejecutadas en gobiernos anteriores. Su objetivo es facilitar el acceso a créditos con menores intereses, dinamizar la economía, fortalecer la producción de alimentos y fomentar la transformación energética. Eso que dice Donca es lo que tiene que ver con las inversiones forzosas y la propuesta del presidente. Su objetivo, facilitar el acceso a créditos con menores intereses. Dinamizar la economía, fortalecer la producción de alimentos y fomentar la transformación energética que fue una de las claves y las bases de esas palabras de Gustavo Petro que les digo, yo voy a coger, hoy lo voy a subir las palabras de Gustavo Petro en ese encuentro. Porque es como les digo, es importante que se vea entero, porque es la única forma de que se entienda plenamente la propuesta que se hizo y que hizo Gustavo Petro en ese tema del dinero público. Entonces saltaron, ¿no? Brincaron. Pero vienen acá también, acá tengo otro post. Este post que publica Alejita Carr. Y vamos a escuchar lo que publica Alejita. Hoy se anuncia por parte de los fondos de pensión
una inversión en proyectos de infraestructura en nuestro país de 4.5 billones de pesos nuevos de inversión para que nuestro país aumente la cobertura vial y la conectividad de nuestra nación. Pregunta. ¿Esa plata sí les gusta que la inviertan? ¿Esa plata sí les gusta que se la roben? ¿Qué pasó con toda esa plata? ¿En dónde terminó? ¿Y cómo se la robaron? ¿Ah? Con este aporte tan importante de 4.5 billones de pesos adicionales, ya prácticamente existe un portafolio de financiamiento a estos proyectos que supera los 9 billones de pesos y que se acerca a un punto del Producto Interno Bruto. Algo realmente sin precedentes en nuestro país. Pero también quiero destacar que la inversión que adelantan los fondos de pensiones en las empresas que trabajan, estas acciones demuestran el papel importante que juega el ahorro de todos los colombianos cuando está bien administrado y está orientado a producir bienestar. Hay que ser definitivamente un cínico. Total, ¿no? O sea, increíble. Escuchar a este personaje hablando, viendo todo lo que se ha descubierto en los últimos días y bueno, en los últimos años, pero sobre todo lo que ha pasado estos últimos días que ha estado tan activo. Y cínicos como nadie, ¿no? ¿A dónde fue a dar esa plata? Ya hemos visto a dónde fue a dar el dinero de la mejor administración y de la buena forma de administrar. Qué miserables. Qué miserables. Es que definitivamente la impotencia es inmensa, inmensa. En ese foro también de la reactivación económica, queríamos ver la posición del Grupo Aval, por ejemplo, que es el que trae aquí Diario La República. Dice el Grupo Aval que no es el momento de ninguna ley de financiamiento, es el momento de que nos concentremos a ejecutar. Una ley de financiamiento se tomará su tiempo y una ley de inversiones forzosas nos demorará un año, dijo María Lorena Gutiérrez. Ella es la presidenta del Grupo Aval. ¿Qué dijo? Vamos a escucharla aquí. Paso a que esto ya es un punto de quiebre. Dejemos de hablar de que vamos a hacer un acuerdo nacional, digamos que hoy hicimos el acuerdo nacional y empezamos a ejecutar y a hacer cosas, porque no nos podemos demorar siguiendo hablando de que vamos a hacer un acuerdo. Entonces quiero invitar a que este sea el punto de quiebre, que logramos hoy un acuerdo nacional para seguir trabajando juntos en todos estos 6 sectores de la economía. Esa es la posición del Grupo Aval. ¿Será que sí se llegó a un acuerdo nacional en este tema? ¿Será que sí empieza esa reactivación económica, esa asociación entre la banca, el Estado? ¿Será que sí? Que es cierto, como lo dice la presidenta del Grupo Aval, y que el mismo Ricardo Bonilla, que ahí lo vimos, estaba aplaudiendo. La presidenta María Lorena Gutiérrez es la presidenta del Grupo Aval. Entonces, pues, amanecerá y veremos en qué torna este tema del acuerdo nacional que, según palabras de la presidenta del Grupo Aval, ya está firmado y que esperamos que a partir de ese encuentro que se dio en Manizales el viernes anterior, pues que sea un punto de inflexión, un punto de quiebre para esa reactivación en el país. Estaremos muy atentos. Y otra de las cosas que dijo Gustavo Petro en esa intervención, habló de reducción, ¿no? Dice, quitamos impuestos al turismo, a la energía limpia. ¿Y en dónde vamos a poner esos impuestos? En primerísimo lugar, en el petróleo y en el carbón. Esto también obviamente no les gustó.
no les gustó. Y acá Gustavo Petro repostea al propio, aquí ven, Gustavo Petro, vean. Repostea Valor Analytic. Quitamos impuestos al turismo y energía limpia, sí. ¿Y en dónde los ponemos? Pues en primerísimo lugar en el petróleo y en el carbón. Que la Corte Constitucional no quiso, porque nos quitó media reforma tributaria. Queremos recuperar eso otra vez sobre los mismos sectores, petróleo y carbón. Y aquí tocó ese tema de la reforma tributaria, que ese es otro de los argumentos. A mí incluso me han atacado acá en bodega y que nos clavó otra reforma tributaria, dice uno de esos uribistas que nos escriben. Pues, ¿será que ese uribista supo que la Corte Constitucional tumbó la mitad de la reforma que tenía el presidente que había pasado, que había presupuestado? Esa reforma, la mitad se cayó porque la Corte Constitucional la tumbó. ¿Y será que el uribista también sabe lo que escuchamos también, y ya venimos escuchándolo desde hace rato por parte de Gustavo Petro, que este año ya les toca desembolsar un crédito que se le pidió al Fondo Monetario Internacional, el único país que pidió ese crédito y que toca pagarlo ahora? Eso se hizo con intención. Entonces, ¿se va a presentar otra reforma tributaria? Claro que sí que se va a presentar otra reforma tributaria, pero no es lo que están diciendo. Y ni siquiera se ha presentado, ya están hablando, ¿no? Pero ahí queda claro a quiénes le va a caer esos impuestos, pues al petróleo y al carbón, porque se les va a quitar al turismo y a la energía limpia, que quede claro eso también, ¿no? Buscará volverle a ponerles mayores impuestos a los sectores del carbón y el petróleo en la nueva reforma tributaria, que todavía entonces vamos a esperar cuáles son los principales puntos de esa reforma. Y vamos a escuchar aquí entonces a Gustavo Petro. Entonces, quitamos impuestos al turismo y a la energía limpia, ¿sí? ¿Y en dónde ponemos los impuestos? En primerísimo lugar en el petróleo y en el carbón, que la Corte Constitucional no quiso, porque nos tumbó media reforma tributaria, por eso nos toca otra. Así que ahí queda ese mensaje también para Willy Colón. Eso sí lo puede decir. Y lo puede opinar, opine. Si va a hablar de Colombia, pues que opine, pero con fundamentos, ¿no? Entonces puede decir, señor Willy Colón, que Gustavo Petro sí buscará en la nueva reforma tributaria que toca montar, porque la anterior se le quitó, se le cayó, la Corte Constitucional le tumbó media reforma, pues entonces, señor Willy Colón y señores de la derecha, toca presentar otra nueva reforma. Y como se le quitaron impuestos a la energía y al turismo, pues entonces esos impuestos ¿a dónde van a ir? Primerísimo lugar al petróleo y al carbón. Que les quede claro, que seguro no les va a gustar. Y con esto seguramente van a empezar otro de los ataques de esta semana. Pero ahí lo tienen. El presidente es Gustavo Petro. Y si no, pues ganen las elecciones. Si no les gustan, como dice, ¿no? Bueno, increíble. Dejamos este tema, pasamos a otro tema y pues estamos aquí con la tusa, ¿no? Con la nostalgia del fin de los Juegos Olímpicos. Estamos ahora esperanzados y con los ojos puestos en nuestros atletas paralímpicos, a ver qué ocurre y cómo les va. Les deseamos la mayor de las suertes. Por cierto, la Casa Colombia en París va a estar abierta también y va a contar con la presencia de nuestros deportistas, nuestros atletas paralímpicos, que van a poder compartir con la gente que visite la Casa Colombia en la ciudad de París. Y ayer entonces estábamos a ver qué pasaba con las finales, y listo, cayó una medalla más. Felicitaciones a Tatiana Rentería, como dice Gustavo Petro acá a través de su post, una joven caleña de 23 años que consiguió una medalla de bronce en París. Y aquí vamos a RTBC, un cierre por todo lo alto. Tatiana Rentería obtuvo medalla de bronce. La luchadora Tatiana Rentería ganó 2-1 a la ecuatoriana Génesis Riascos y se quedó con la presea de bronce en el último día de los Juegos Olímpicos. Tatiana le ganó 2-1 a la ecuatoriana, como dice. Yo sabía que debía estar enfocada en este combate, debía seguir luchando porque no se había acabado. No sé cómo explicar la alegría que siento al ganar esta medalla. Esto es para toda Colombia. Jacqueline Rentería tiene mucha experiencia. La escuchó y ella sabe que quiero superarla con una medalla de oro que espero obtener en los próximos Juegos Olímpicos, comentó la luchadora colombiana luego de conseguir la presea de bronce en París 2024. De esta forma, entonces, Colombia se suma otra medalla, se suma a las 3 preseas de plata que obtuvieron los atletas Ángel Barajas,
Jason Jiménez y Mary Leivis Sánchez. Entonces, pues así termina la participación de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos. También dice acá que Tatiana se quedó con la medalla de bronce en la categoría lucha estilo libre, 76 kilogramos, la cual se convierte en la tercera medalla en la historia del país en este deporte, después de la que logró Jacqueline Rentería en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y Londres 2012. De los medallistas en París, 2 hicieron parte de los Juegos Intercolegiados, Tatiana Rentería y Jason López, y todos hacen parte del programa Atleta Excelencia del Ministerio del Deporte. Asimismo, el país obtuvo un total de 14 diplomas olímpicos en estos Juegos Olímpicos, divididos en 8 mujeres y 6 hombres. Flor Denis Ruiz, Cristian Ortega, Marta Arbayona, Lorena Arenas, Luis Javier Mosquera, Angie Valdés, Jenny Arias, Ingrid Valencia, Luis Felipe Uribe, Ángel Hernández, Mateo Carmona, Queen Saray Villegas, Valeria Araujo y la selección femenina de fútbol. Pues muy bien, este balance en esa parte de diplomas olímpicos. El balance de los Juegos puede resultar pobre. Estábamos esperando una medalla de oro, pero esto no es así nomás. Esto no es así nomás. Hay mucho trabajo por hacer. Esos 14 diplomas olímpicos también dan a entender que hay mucho por hacer para obtener esas medallas. También hay que tener en cuenta, ¿no?, que muchos países, de pronto desconocidos para muchos países pequeños, lograron en esta oportunidad medalla. Y en esto entonces destacamos la historia, ¿no?, y la repercusión que ha tenido en estos países de pronto para muchos desconocidos, como lo dije anteriormente. Uno de esos es Botswana y su gran atleta Leslie Tebogo. Aquí lo tienen, una de las grandes imágenes de los grandes momentos de estos Juegos Olímpicos, la final de los 200 metros. Y la otra es la pequeña isla de Santa Lucía, enloquece con la primera medalla de su historia, Julian Alfred. Otra también de las grandes imágenes que se vieron en estos Juegos Olímpicos. Fueron muchas, pero destaco esto, ¿no? Países pequeños que lograron medalla de oro. Ella fue la campeona de los 100 metros femenino y él fue el campeón, Tebogo fue el campeón de los 200 metros en masculino. Una carrera impresionante y destacar eso, ¿no? Me encanta eso de los Juegos Olímpicos, que países que, como lo digo, pequeños, desconocidos para muchas personas, pues tengan esa oportunidad y pues que todo el mundo se entere y sepan de que ellos también tienen grandes atletas, y quedó comprobado en estos Juegos Olímpicos con esa actuación de Tebogo, por ejemplo, y la de Alfred. Sí, Alfred. Impresionante la carrera. Impresionante. Bueno, eso era lo que teníamos así de hablar de los Juegos Olímpicos. Pues esperamos entonces la participación de los deportistas paralímpicos. Esperamos a ver cómo va a ser este enfoque, este nuevo enfoque, qué se ha aprendido de todo esto, si se está llevando bien. El programa existe, se tiene que mejorar, se tiene que hacer mejores enfoques deportivos. ¿Dónde está el semillero? ¿Cómo se va a preparar ese semillero que viene o que hay talento por montones? Eso es lo que nosotros hemos hablado. Esos programas de atletas, cuando el atleta consagrado ya está, perfecto, no se puede perder eso. Se tiene que llevar a entrenar internacionalmente, como lo han hecho. Hemos sabido incluso de casos que han entrenado en Japón, en lucha grecorromana, en fin. Esos programas tienen que existir, pero lo que nosotros hacemos énfasis y que este gobierno progresista y perteneciente al pueblo de Colombia deje las bases en esos centros de rendimiento, de alto rendimiento, no solo las paredes, sino profesionales, ojeadores, de esos ojeadores que tenemos el caso de Ibargüen, que ella antes corría, ella no saltaba, y fue un cubano que le dijo: oiga, usted tiene talento, es para esto y esto, ¿y por qué no lo hace? Y vea a dónde llegó Katherine Ibargüen. Entonces, de eso es lo que nosotros hablamos acá, básicamente, ¿no? El entrenamiento de los grandes atletas ya existe, y el talento, aprovechar y no dejar perder tanto talento que quiere y ve en el deporte como algo que pueda hacer de su vida una gran vida. La vida de los deportistas es una vida luchada, una vida sufrida, una vida que incluso tiene muy corto tiempo en su actividad laboral. Una lesión los puede impedir de lograr su sueño. O sea, es algo
y que incluso sus familias también al decidirse tirarse por ese camino arriesgan mucho. Como lo digo, una lesión puede presentarse, tantas cosas que pueden pasar en el devenir de un deportista para llegar a ser un atleta de élite, y pues si no tiene el apoyo del Estado, pues más difícil todavía, ¿no? Muchos quedan por la falta de dinero, eso es así. Entonces esperamos la lectura por parte del Comité Olímpico Colombiano, la lectura por parte del gobierno, el Ministerio de Deporte, de estos resultados. Cada uno de nosotros sacará sus propias opiniones, nuestras propias opiniones de cómo fue el balance en estos Juegos Olímpicos París 2024. Ahí queda entonces la reflexión, queda a ver en cómo se está haciendo para ya los atletas consagrados y para que esos nuevos atletas, esos nuevos talentos lleguen a ser atletas consagrados y ejemplos para el país, como han sido estos nuestros deportistas en estos Juegos Olímpicos. Bueno, dejamos ya con esa nostalgia los Juegos Olímpicos. A esta hora ya incluso me hace falta, porque a esta hora estaba aquí la tele prendida y con las diferentes transmisiones. Dejamos entonces los Juegos Olímpicos, queda entonces las conclusiones que cada uno de nosotros saque, las conclusiones que saque el gobierno, el Ministerio de Deporte, en fin. Y ustedes se han dado cuenta que los lunes, no sé si se han percatado de eso, los lunes, en el video del lunes, tenemos siempre el espacio de Lucero Martínez Casap, la gran Lucero Martínez Casap. Ella publica su columna Opinión, la publica en La Nueva Prensa el domingo, pues nosotros la leemos acá el lunes. Y hoy, obviamente, no va a ser la excepción y coincidimos en una cosa con Lucero. Bueno, coincido yo. Yo pensé, la columna de Lucero Martínez seguramente pues era, ay no, pues qué gran descubrimiento, ¿no? Tenía que ver con los 2 años de Gustavo Petro. Y dije, seguro que va por ese lado. Y bueno, le atiné porque efectivamente la columna de Lucero Martínez Casap de este domingo, escrita para La Nueva Prensa, trata de eso. Los 2 primeros años del gobierno de Gustavo Petro por Lucero Martínez Casap. Vamos a leerla inmediatamente, que como siempre está buenísima la columna. Le escuché a un sabio decir: la cualidad debería definir la cantidad para conservar la vida. Me detuve unos segundos, lo justo para sopesar la frase. Siguió diciendo que la cantidad fue la ruta que tomó la modernidad, nuestra época, la que goza de un prestigio inmerecido. La cantidad que viene del sistema económico imperante, el capitalismo, que es acumulación de dinero. Esta es la génesis para que hoy en día gran parte del mundo piense todo en términos contables, olvidándose de la cualidad, es decir, de la propiedad, la que nos permite conocer la esencia de las cosas. La subjetividad de los seres humanos no solo se forja por la herencia, la niñez, la experiencia de la vida, sino también por los rasgos macrosociales de la época en que se vive. Rasgos que a su vez son determinados por la política y la economía en el mismo nivel. No una sobre la otra. No es un círculo que se retroalimenta. Ambas, la economía y la política, son el producto de la visión del mundo. Sin embargo, los seres humanos inmersos en la lucha diaria, poco reflexionamos sobre eso, dando por sentado que el mundo que encontramos es así, porque sí, que la pobreza es natural, como lo dijo Hegel, pero Rousseau ya nos había dicho que no, que la pobreza no es natural. Lo escribió en un precioso discurso sobre la desigualdad entre los hombres. El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso? Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Y eso fue lo que hizo la modernidad, esta civilización que nace en Europa y que fue invadiendo al mundo con la codicia, apropiándoselo más y más,
como lo ha hecho cada élite pudiente en países como Colombia o Venezuela, robándose tierras, metales preciosos, islas completas, ríos, como lo denunció el valiente periodista Gonzalo Guillén, director de La Nueva Prensa, aquí donde él me ha acogido para escribir. Condenando a millones de personas a la pobreza, al analfabetismo, al éxodo y al consecuente desarraigo, que duele como duele perder a un ser querido. Aquí en Colombia, a aquel o aquella que se iba oponiendo al saqueo lo iban asesinando. Y aún lo asesinan hasta que uno de esos que se paraba a condenar la rapacidad llegó a la presidencia, Gustavo Petro, para decir alto con los impostores que los frutos son de todos y la tierra es de nadie, para contener la depredación que han hecho sobre nuestro país y sobre el Estado y así buscar la justicia social en su gobierno. Para tener como propósito en la vida la defensa del principio de que todo es de todos, se necesita una subjetividad que privilegie la cualidad sobre la cantidad. Si no, este presidente y como él tantos líderes en la historia de la política mundial no hubiera podido tener la lucidez y el corazón para darse cuenta de la esencia de la situación del pueblo colombiano. Una vida de sufrimiento, de pobreza, de desnutrición infantil, de vejez en un rincón, de ríos envenenados, de selvas arrasadas, esencia de la vida de los colombianos y colombianas, casi nunca nombrada por los candidatos presidenciales, y menos aún por aquellos que han sido dignitarios durante los últimos 60 años, con la excepción de Ernesto Samper, quien se interesó de verdad por lo social. Entonces Gustavo Petro empezó después a buscar las cantidades de pobres, de niños desnutridos, de ancianos en el olvido, de las cantidades de mercurio en los ríos por la minería legal e ilegal, de las hectáreas deforestadas para poder diseñar su plan de gobierno Colombia, potencia mundial de la vida, el que lo cumplió el 7 de agosto, 2 años. Y con base en eso, decir hoy, con toda la felicidad posible, cuando se hace un ajuste de cuentas de sus 2 años de gobierno, que logró sacar de la pobreza a 1.600.000 seres humanos, que redujo la mortandad y la desnutrición infantil, la mortalidad materna, que mejoró la alimentación de niños y soldados, que le entrega una pensión a los ancianos, que reduce la deforestación, construye colegios y universidades, reactiva la economía, que hay libertad de prensa, más bien abuso por parte de la oposición, que hay libertad de protesta, producción de medicamentos para el VIH, reactivación comercial con la hermana Venezuela y muchos logros más en medio de un país que no recibía durante décadas buenas noticias. Claro que hay que deplorar en estos 2 años de gobierno, entre otros hechos, la falta de escucha del presidente sobre los avisos de los tramposos en cargos importantes, quienes desfalcaron al erario con grandes sumas de dinero y, por lo tanto, ralentizaron parte del proceso de mejora de las condiciones de vida de la gente, y que la paz con los alzados en armas todavía sea esquiva a pesar del esfuerzo del primer mandatario. Bajo la presidencia de Gustavo Petro en estos 2 años se develó en su real magnitud 4 aspectos de la oposición: la astronómica suma de dinero robado, la profunda falta de conocimiento, es decir, la ignorancia en todos los temas de su élite, desde la economía, el medio ambiente, la cultura, las artes, etc. La pecaminosa codicia y la dolorosa falta de amor por el país. La oposición en su gran mayoría no es honrada, ni culta, ni instruida, ni educada, ni inteligente. Tener dinero y poder no es condición para hacerlo. Este presidente, el primer presidente progresista en la historia de nuestro país, además de ser evaluado en lo cuantificable, merece ser evaluado en lo no cualificable, lo que resulta tan difícil para nuestra cultura. En esta categoría abstracta, por definición, Gustavo Petro ha incidido en nuestra mentalidad de manera imborrable, al fomentar el amor y cuidado por nuestro país desde los 4 puntos cardinales: el respeto por la diversidad étnica, de género, de oficios y saberes.
enlazado la historia de cada rincón de Colombia con la política y las comunidades para mostrarnos de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. Le ha dado importancia y realce a la mujer con sus acciones de gobierno y con sus discursos. Se muestra protector de los bebés, de la niñez, enseñándole a los varones a quitarse el machismo para que expresen ternura por lo más indefenso de nuestra sociedad. Ha expuesto la importancia de la economía popular y de la agricultura para la soberanía alimentaria. Nos ha permitido sentir orgullo al ver que Europa, los Estados Unidos y los pueblos humildes aprecian a nuestro presidente por su inteligencia, su convicción de trabajar por la paz y la defensa del medio ambiente. Ha tocado el alma de millones de colombianos, deteniendo la honda desmoralización ocasionada a lo largo de 2 centurias por gobiernos que privilegiaron las clases pudientes. Y para mí, lo que en estos momentos no alcanzamos a estimar en toda su dimensión, que es un grito que nos envía Rousseau a través de los siglos. Gustavo Petro le ha enseñado al pueblo que tiene en sus manos el poder constituyente para darle la vuelta a la historia. En esa cualidad está la esencia de este gobierno en sus 2 años. ¡Guau, guau, guau! Como siempre, la gran Lucero Martínez Casap. Qué verdad lo que dice. Eso que nos ha y que no se puede sentir, ¿no? Que no se puede cuantificar. Eso que nos ha hecho sentir a todos, o despertar más aún. Eso que yo llamo colombianitis. Eso que yo llamo colombianitis aguda. De la que sufrimos muchos. De la que sufrimos muchos. Excelente, 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 excelente. Lucero Martínez Casap. No sé si nos vea, pero desde aquí enviarle nuestro más sentido, nuestra más sincera admiración. Admiración, de verdad, de mucha admiración por esos escritos en tan poco tiempo que llevo de leerla a través de sus columnas de opinión. Me siento plenamente identificado con muchas de las cosas que dice la gran Lucero Martínez Casap. Ojalá poder tener la oportunidad de entrevistarla, de estar al lado de ella. Me encantaría. Yo pienso que ella está en Colombia, no lo sé. Trataré de ponerme en contacto y de verdad que me gustaría mucho poder hablar con ella. Se aprende muchísimo en cada columna. Muchas gracias, de verdad, Lucero Martínez Casap, por esa maravillosa columna, como las columnas que ella escribe. Es que de verdad, no es por... pero son muy, muy dicientes. Y como lo digo, yo, en lo personal, me siento plenamente identificado con cada escrito. Bueno, llegamos al final de este video. Estoy pendiente a ver si Gustavo Petro, que no digo que lo tenga que hacer, pero no ha posteado. No ha posteado donde, a ver si le responde algo a Willy Colón o toca ese tema. Estamos entonces pendientes. Les deseo, como les dije en la intro, una excelente semana para todos. Nos vemos en la próxima. Les envío abrazotes ancestrales desde la distancia. Los invito a suscribirse al canal, las personas que no lo han hecho. Los invito a que se suscriban. Somos Colombia con C. Aquí, en este canal, creemos que otra Colombia sí es posible, se está demostrando y se está viendo. Así que los invito a suscribirse a las personas que no lo han hecho, las personas que ya lo hicieron. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Mua, mua, mua! Chao.